Bueno, eh, después de haber escuchado a Carolina, a Noelia, que han hecho esta antesala y muy bien descrito los diferentes contextos y la forma de poder arribar al proceso de enseñanza-aprendizaje, yo voy a tratar de, en ese contexto, tratar de ubicar la evaluación. Para eso, yo he tratado de alguna manera, hacer una representación gráfica de la situación en la cual nos encontramos hoy. Generalmente, casi todas las carreras han estado trabajando con modalidad presencial. En la Universidad Nacional de San Juan, carreras a distancia no tenemos, pero hemos validado nuestro CIEP para empezar a trabajar y bueno, empezó justo este proceso de pandemia y aceleró los tiempos. Entonces, un poco para ubicarnos en el concepto de la evaluación dentro de este gran contexto en el cual nos encontramos, donde convergen distintas modalidades, distintos formatos de diseño instruccional. Si nosotros miramos un poquito la modalidad presencial, tradicionalmente estaba el profesor de teoría que daba todos sus conceptos, el profesor de trabajos prácticos, y llegaban momentos de instancias de parciales, y si es promocional podía llegar a obtener, pero en general la universidad siempre ha trabajado con exámenes finales. Entonces se daban como ciertos estadios dentro de ese proceso. Cuando se trabaja en una modalidad de educación a distancia, es decir, una carrera que se piensa dentro de la modalidad, con anticipación se prevén cómo van a ser las instancias de los materiales, de preparación de materiales, cómo se va a hacer el acompañamiento, cómo van a ser las evaluaciones. Hay un tiempo de pensar ese diseño instruccional, y la evaluación se la plantea desde el inicio como una evaluación del proceso formativa, y la instancia de evaluación final está muy integrada a todo el proceso. A diferencia de la modalidad presencial, que se lo ve como instancias un poco más aisladas. Entonces, en una modalidad a distancia, como les decía, pensada, anticipada. Cuando comenzamos este año en esta enseñanza remota de emergencia, que es lo que se ha denominado, se trató de armar con aulas virtuales, con salas de videoconferencia, tratar de encontrar un modo de acercarnos al alumno con diferentes recursos, diferentes estrategias. Y nos encontramos con esta evaluación que en un principio se decía, bueno, vamos haciendo actividades, vamos trabajando, y cuando tengamos la opción de la presencialidad evaluamos o tomamos examen, pensando en que los tiempos iban a ser más acotados. Avanzaba el año y no tuvimos otras alternativas que empezar a pensar la evaluación ya en la no presencialidad, en contextos virtuales. Entonces, surgen un montón de interrogantes. Yo he planteado algunos que me fueron surgiendo durante todo este tiempo, y sobre todo en el momento de preparar la presentación, confluían en estas preguntas, ¿no? La evaluación, ¿la pensamos como una instancia final y aislada de un proceso, o es parte del proceso? Cuando ¿enseñamos para aprobar o enseñamos para aprender? Calificar, evaluar, acreditar,
en cuáles son las particularidades de estos conceptos. Cuando pedimos una actividad al alumno, ¿se la pedimos para ponerle una nota? ¿O le pedimos la actividad para que el alumno aprenda y pueda demostrar que sabe ese concepto que está implicado en esa actividad? ¿Para qué evaluamos? ¿Para certificar? ¿Para acreditar? ¿Para que ayudarlos los alumnos a que ayudarlos en su proceso de aprendizaje? Empiezan a surgir muy fuertes estos conceptos, estas inquietudes. Y vemos si podemos aplicar los métodos tradicionales. En la metodología de evaluación de parciales y examen final, de la manera en que lo trabajábamos en una modalidad presencial. Cuando entramos en la no presencialidad, en la virtualidad, ¿qué cambia? ¿Qué podemos mantener? ¿Qué es lo que debemos transformar? Entonces aparecen todas estas inquietudes y bueno, trataremos de ir buscando respuestas a cada uno de estos planteos. Entonces, un poco a modo de síntesis, en este contexto, la evaluación nos aparece, ¿no es cierto?, lo que se ha venido trabajando en muchos casos, seguir con esta evaluación tradicional, tratar de tomar algunas parciales a través de cuestionarios, a través de tareas, y nos encontramos con esta instancia de examen final, cómo prepararlos. También nos hemos encontrado que las herramientas, las aulas virtuales, nos han permitido hacer una evaluación continua, formativa. Las chicas Carolina y Noelia, creo que no voy a detenerme en eso porque creo que lo han explicado muy bien, cómo se puede hacer ese seguimiento. Las mismas herramientas tecnológicas nos permiten ir visualizando cómo el alumno, si está respondiendo, si está entrando, si contesta en los foros, si participa en las actividades. Entonces vemos cómo podemos ir viendo un proceso que quizás en las instancias presenciales, más allá de encontrarnos en algunos momentos o pedirles algunas actividades en concreto, y cuando son muchos alumnos, a veces se dificulta. Y nos encontrábamos también con esta situación de tener que tomar exámenes finales para cortes anteriores al 2020, es decir, alumnos que tuvieron un cursado diferente al que tienen ahora, y cuando son los llamados tradicionales de los exámenes finales, tenemos alumnos que han cursado, han transitado un proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera y otros de otra. Entonces, ¿cómo planteamos la evaluación? Pasar entonces de esta evaluación presencial a una evaluación virtual nos lleva a repensar. He seleccionado las preguntas para las cuales poder acortar un poco la reflexión de hoy. ¿Para qué evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo? ¿Y con qué recursos? Y a todo esto, en la virtualidad se suma una problemática que es el control de la autoría y de la identidad. Que hay herramientas que están empezando a surgir y que podemos empezar a trabajar, pero sigue siendo algo que atraviesa muy fuerte todo este contexto de la evaluación. Entonces, para comenzar a dar algunas respuestas o intentar dar algunas respuestas ante la pregunta ¿para qué vamos a evaluar? En esto de que estaba planteado en un comienzo, es decir, ¿es para poner una nota? ¿O es porque queremos que el alumno aprenda y que demuestre lo que ha aprendido? Para esto yo voy a tomar el concepto que da Rebecca Nijovic,
que el año pasado tuve la oportunidad de escuchar algunas conferencias que realmente creo que anticipaban este trabajo fuerte de transformación que tiene que va a ir surgiendo a medida que avancemos en estos nuevos tiempos, ¿no? Donde ella plantea la concepción de evaluación de los aprendizajes que ha evolucionado hacia un concepto más integral, evaluar para aprender. Deja de reducirse a una mera calificación para convertirse en un proceso que contribuye a optimizar los aprendizajes. Y evaluar no es solo calificar, es decir, no estoy dejando de lado la calificación y la certificación que están implicadas, sino que no nos quedemos con poner solamente una nota. Entonces, agrega, la evaluación debería ser entendida como una oportunidad para que las y los estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas, además de la función clásica de aprobar, promover, certificar. Es decir, acá surge la necesidad que tanto docentes como alumnos trabajemos muy fuerte este concepto. O sea, que los alumnos, cuando estén estudiando, no estén estudiando para sacar una materia. Están estudiando porque van a ser profesionales y esos contenidos que están estudiando los van a necesitar en su campo profesional. Entonces, cuando el aprendizaje es asumido desde esa postura y no es de que tengo que ir a probar, este concepto que comenté antes del plagio y la identidad y tratar de encontrar atajos para una evaluación, dejan de lado. O sea, ya no necesito que alguien me esté al lado vigilando que yo no me copie en un examen, porque yo sé que esto lo tengo que aprender porque voy a ser un profesional y estas cosas las voy a necesitar para ser realmente un profesional exitoso y que pueda trabajar en todos los quehaceres de esa profesión. Entonces, si nosotros trabajamos fuerte este concepto en el alumno, y empezando, por supuesto, de nosotros como docentes, no va a hacer tanta falta esta necesidad de vigilancia que nos preocupa y nos desvela, por decir así, de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando acá quise señalar cómo en la virtualidad, en la formación no presencial, cuando queremos diseñar propuestas pedagógicas, es muy importante los procesos de evaluación formativa, es decir, todas las actividades de carácter evaluativo que vamos a ir desarrollando durante el proceso. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al alumno la autorregulación de sus aprendizajes. En esto que me planteaba cuando escuchaba a Carolina, que decía, bueno, ¿estará aprendiendo el alumno? Le hemos dejado materiales y ¿cuánto habrá aprendido? Eran algunos de sus interrogantes. Entonces, vemos en este sentido cómo las actividades evaluativas durante el proceso le van a ir permitiendo y autorregulando su aprendizaje y trabajando en una de las capacidades fundamentales que tiene que tener un alumno en la modalidad a distancia, que es la autogestión de sus propios aprendizajes. Autogestionar sus tiempos para estudiar, no dejar todo para el último, saber que la procrastinación, esto de dejar para después, no me va a conducir a nada, pero todo eso implica una regulación muy personal, y que por más que nosotros los obliguemos, si ellos no tienen sus propias fuerzas para llevar el proceso de aprendizaje, por más vigilancia, por más actividades, no vamos a obtener un aprendizaje de calidad.
Y cuando hablamos de el para qué evaluar, surge esto de decir, bueno, ¿cuáles son algunas de las funciones de la evaluación? Tenemos una función diagnóstica, la que cuando se toman evaluaciones al inicio, para poder saber cuáles son los conocimientos previos del alumno y de cierta forma ver si necesitamos o no hacer adecuaciones. La otra función, que es la que vengo haciendo el hincapié, es esta función formativa, para que ayudarle al alumno a mejorar sus aprendizajes, saber cómo si debe y en qué puntos tiene que trabajar más. Y la función sumativa o la función de la evaluación, que es la de certificación. En esta función sumativa o de certificación tiene que ver más con cuánto el alumno ha logrado en relación a los objetivos planteados en la disciplina, en relación a los al perfil de la carrera que tiene que ir obteniendo. Entonces, esta función de ir certificando los aprendizajes también es válida. El problema es que solamente nos quedemos con este concepto o con esta función de tener la evaluación como un acto de evalúo para poder calificar y dar una nota, y no valoramos las evaluaciones como parte de mejoramiento del proceso de aprendizaje. Si pasamos a la otra pregunta que nos hacíamos de cómo evaluar, he tratado de extraer en un cuadro una clasificación que está basada en el soporte, digamos, o el medio con el cual el alumno responde. Si es una evaluación escrita, si son orales o de actuación. Esto voy a hacer una descripción muy rápida porque enseguida quiero ahondar un poquito más. Entonces, escritas, sabemos también cómo las aulas virtuales ofrecen una gran variedad de recursos para poder trabajar todos estos tipos. Dentro de la evaluación escrita, las de respuesta cerrada, que son los distintos cuestionarios de opción múltiple, verdadero o falso. En esto no me voy a detener porque mi compañera Ana Domínguez les va a comentar un poquito más. Las de respuestas abiertas, que son cuestionarios que donde las preguntas son de tipo ensayo. Si lo han trabajado en Moodle, van a ver que uno de los tipos de pregunta es el ensayo, donde el alumno puede hacer una producción y ya sea contestar en el mismo recurso o hacer una evaluación, hacer un trabajo en un Word, por ejemplo, y adjuntarlo, ¿no? Todo lo que llamamos como los trabajos prácticos, que eso se trabaja a través del recurso tarea, pero acá es donde va a empezar a aparecer una serie de posibilidades, que me voy a ir avanzando un poquito más para verlos en la otra diapositiva. El portfolio o texto paralelo. Este recurso es aquel en que el alumno va reuniendo evidencias de sus trabajos, va reuniendo en una carpeta todos sus trabajos y después, al momento de un examen final, el alumno presenta este portfolio, presenta todos, y uno puede ir viendo cuáles han sido sus avances, sus retrocesos, las mejoras que le fue realizando a su trabajo. Prieto Castillo, que es alguien con el cual he seguido mucho, es mendocino, dio la especialización en docencia universitaria en Mendoza, y trabajábamos con lo que era el texto paralelo. Y ese concepto me pareció sumamente valioso, porque en ese texto paralelo íbamos llevando nuestras propias actividades que íbamos, cuando cursé la especialización, íbamos generando ese texto. Y en este tiempo de pandemia, creo que esto es un recurso muy valioso. Conozco una alumna que no tenía internet,
no tenía posibilidades de poder hacer, de ingresar a las aulas virtuales como para poder llevar todo el proceso, y lo que fue haciendo es conseguía a través de el correo que le podían mandar cuáles eran las actividades y los materiales, y fue escribiendo, porque no tenía computadores, y ha escrito un cuaderno con todas las prácticas, con todos los resúmenes. Y entonces me llamó, me preguntó, dice, ¿yo puedo ir a rendir con este cuaderno? Y yo digo, qué valioso para el docente poder encontrarse con ese cuaderno. Más allá de tener quizás o no una instancia de lectura profunda del cuaderno, es ver el proceso, es cómo fue trabajando durante todo el año. A diferencia de basar la evaluación en una instancia final de un cuestionario de preguntas cerradas de solamente 30 minutos. Entonces, en esos 30 minutos, basar toda la aprobación de toda una materia es lo que a veces tenemos que preguntarnos y cuestionarnos, ¿no? Las evaluaciones orales, que son por videoconferencia, que pueden ser la exposición oral, donde se interactúa con el alumno, se pregunta o pueden presentar un tema, o aquellas que son de tipo coloquio o defensa de tesis, donde hay una producción previa importante y que el alumno en el momento de la expresión oral hace una defensa y ahí presenta todo el trabajo realizado. Y las de actuación son aquellas evaluaciones de registro de una producción por medios audiovisuales. Esta nos permite que a través de, por ejemplo, grabar un video, pueda el alumno presentar lo que aprendió respecto a alguna actividad motriz o alguna utilización de algunos instrumentos. En esto, o aquellos, por ejemplo, mencionaban en arquitectura, cómo puede ir grabando un video de cómo fueron haciendo todo un proceso en una maqueta y que lo puedan ir justificando, ir registrando el proceso. Y acá me voy a tener un minuto a contarles una pequeña experiencia que, digo, qué importante, vuelvo a recalcar, el evaluar para aprender. Mi hija va a primer año de la secundaria, para un trabajo de geografía le piden hacer una lámina, un esquema, un mapa conceptual, que reúna todos los conceptos vistos. Bueno, desde la producción de armar ese mapa conceptual con todos los conceptos ya había un trabajo. Y después tenía que grabarse un video donde ella explicaba esto. Entonces, cuando terminó todo su proceso y mandó el video, relacionando esa asignatura con otras, yo veía cómo el aprendizaje que había tenido de esa materia respecto de otras, porque el hacer de ella, mientras iba haciendo esas actividades, iba aprendiendo, iba reforzando los conceptos, los iba relacionando y después lo tenía que explicar, lo tenía que verbalizar. Entonces, no fue sentarse a estudiar con una hoja por delante a memorizar, ¿sí? Entonces, creo que por ahí pasa este gran cambio que debe dar la evaluación. Y esto me permite entrar a esta reflexión que quería hacer con ustedes cuando nos preguntamos qué evaluar. Yo he tomado esta taxonomía que es una taxonomía antigua que después ha sido retomada por Anderson en 2001 y que se está trabajando para plantear actividades en la virtualidad, y que pensando en qué vamos a evaluar, nos da como algunos lineamientos.
creo que en esto de bajar un poquito a la parte operativa, está muy bien esto, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué le digo al alumno que tiene que hacer como actividad? Entonces, ¿qué se plantea en esta taxonomía de Bloom? Se plantean las habilidades del pensamiento, es decir, cuáles son las demandas cognitivas que los alumnos tienen cuando van a hacer una tarea. Cuando nosotros le pedimos al alumno hacer algo, hacer una actividad, hay un verbo implicado siempre. Ese verbo nos está marcando una acción que tiene que hacer y que le va a implicar ciertas operaciones mentales. Entonces, en esta taxonomía ubica demandas cognitivas de orden inferior y va subiendo en esta escala a demandas cognitivas de orden superior. Esto no quiere decir descalificar una, es decir, no porque sean de orden inferior son menos importantes, todas son importantes. El tema es no quedarse solamente en alguno de estos niveles. Entonces, por ejemplo, la base nos habla de este primer nivel de recordar, memorizar. Entonces, cuando planteamos actividades que tengan que ver con recordar hechos, datos, conceptos, reconocer y poder memorizar la terminología, es importante. Un profesional tiene que manejar la terminología adecuada a su área disciplinar. Es importante. Ahora, si solamente lo basamos en que solamente pueda memorizar y recordar un concepto, eso no lo habilita a que tenga las competencias para poder hacer. Había un ejemplo que se me ocurría en ustedes en el área disciplinar, si tienen que hacer un balance, poder saber las partes que tiene, qué es lo que es, está muy bueno, pero de ahí a poder hacer un balance implica otras habilidades, otras demandas cognitivas también. Entonces, bueno, nos anima esta taxonomía a ir subiendo de nivel. Entonces, por ejemplo, el próximo nivel, que es comprender, cuando nosotros le pedimos en las actividades que pueda, además de esa información base, que pueda relacionar, comparar, que pueda establecer conclusiones a partir de esa información base. Si subimos un nivel más, aplicar, es decir, bueno, poder aplicar esa información, ese conocimiento a la resolución de problemas, a nuevas situaciones. Subimos un nivel más, analizar, es decir, que pueda que pueda descomponer en partes, pueda analizar cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias de un determinado accionar o de un determinado proceso. Avanzamos un nivel más, que es el nivel de evaluar, en esto de poder justificar, de poder dar una expresión de por qué estoy trabajando con esta resolución de problemas y no con otra. Es decir, resolví un problema, pero lo puedo justificar desde marcos teóricos presentados en la asignatura. Y ya como en la punta de estas demandas cognitivas de orden superior, el crear, es crear cuando podemos transformar, a partir de los conocimientos podemos elaborar cosas nuevas, procesos nuevos. Entonces, si nosotros miramos las demandas de analizar, evaluar, crear, las que están en el orden superior, son las que cualquier profesional en el contexto de la vida real se va a encontrar. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con las primeras actividades que tienen que ver con recordar y comprender, dejamos de lado muchas de las acciones que son importantes a la hora de
nuestra formación profesional. Entonces, si nosotros podemos analizar y ver el conjunto, donde tenemos distintos tipos de evaluación, pero que más allá de plantear un cuestionario de preguntas cerradas, si ese cuestionario de preguntas cerradas es solamente para recordar conceptos, me estoy quedando en la base. Pero ¿qué pasa si en ese cuestionario de preguntas cerradas le planteamos diversas situaciones, contextos y las opciones que le damos? Implica analizar, revisar, hacer cálculos y recién ahí poder seleccionar las respuestas. Es decir, que hasta en los cuestionarios de preguntas cerradas, que podemos llegar a avanzar en esta escala de niveles, ¿sí? Y no quedarnos solamente en cliquear y recordando algún concepto. En los cuestionarios, en el Moodle, las versiones nuevas se pueden incluir imágenes, tiene una variedad de preguntas que nos va a permitir movernos en planteo de situaciones problemáticas que lo lleven a analizar, evaluar, crear. Entonces, poder aprovechar esta gran variedad de recursos de las aulas virtuales, las salas de videoconferencia, donde podemos ir complementando las producciones y las defensas o estas instancias de interacción, como lo han mencionado las chicas anteriormente, que no me quiero detallar en esto, porque creo que ellas han presentado muy bien el diseño curricular en este sentido. Y trabajar en la combinación de todas estas posibles herramientas y formatos que tenemos, y trabajar en el concepto de que hacer las actividades para aprender y no solamente para una nota. Es lo que nos va a permitir avanzar en estas dos problemáticas que tenemos de identidad y plagio. Después Ana les va a comentar, hay herramientas para poder trabajar y detectar plagio. Nosotros en Educación a Distancia de la universidad hemos empezado a analizarlas para ver cómo las podemos incluir. Respecto de validar la identidad, bueno, ahora ya les vamos a comentar algunas posibilidades de trabajo. Y ya para cerrar, repensar esto, ¿no? Los 3 momentos, antes, durante y después de cada evaluación, no remitirnos a información sintética y poco relevante, sino avanzar en la taxonomía, tener en cuenta en las evaluaciones orales cómo vamos a comunicar a los alumnos, los medios, cómo se van a organizar los horarios, los criterios de evaluación, hacer pruebas previas. En la evaluación escrita, bueno, la planificación del sentido, ¿por qué tiene que hacer cada una de las actividades? El medio de comunicación, mientras el alumno está haciendo la evaluación escrita, poder tener algún medio sincrónico para que el alumno pueda contestar. Entonces, poder trabajar con la coherencia entre el diseño de actividades y la intencionalidad pedagógica, es decir, qué debe saber, qué debe saber hacer, qué debe saber ser y qué debe saber ser con otros. Estos que son los pilares de la UNESCO nos van a abrir el abanico de actividades de evaluación. Y para cerrar, esta frase que siempre me gustó, y bueno, creo que si logramos que desde los docentes trabajarla, le vamos a ayudar a los alumnos. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice, lo aprendí. Y si el alumno lo aprende, en el momento de evaluación
va a estar tranquilo y va a poder demostrar que lo aprendió, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Y ahora me gustaría